Tiene la palabra el diputado Diego García Arena. Gracias, señor presidente. Comparto lo que decía recién la diputada Maricela Echecoin, que estamos frente a un debate interesante. La verdad que la legislatura viene dando debates interesantes y que merecen profundizar en las cuestiones, como creo que se está haciendo. Cada uno que fundamenta lo hace en profundidad, aún con discrepancias. Me parece que hay que distinguir dos cosas. El fondo de la cuestión o lo que se denomina el espíritu de la ley, que tiene una buena intención, que es conservar el patrimonio de un trabajador que está en un proceso. Conservar el patrimonio por el lapso que dure de su indemnización, porque su indemnización forma parte de su patrimonio, por el lapso que dure un proceso o un procedimiento que en muchos casos se alargan. Pero, por otro lado, corresponde hacer un análisis legal y constitucional de las normas que están en juego en esta discusión, que a mi modo de ver, o para sintetizar, son tres. El artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo, el artículo 48 de la Ley de Procedimiento Laboral y el artículo 75, inciso 12 de la Constitución Nacional. Esas son las tres normas que entran en pugna en esta discusión y ahora voy a intentar desarrollar por qué y voy a intentar hacer una breve reseña histórica de cómo evolucionó esta cuestión tanto en la ley como en la jurisprudencia. El artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo establecía una pauta de actualización vinculada al índice de precio del consumidor de la Ciudad de Buenos Aires. En ese momento decía Capital Federal porque es antes de la reforma del 94, de la Constitución del 94, que fue derogada por el artículo 10 de la Ley de Convertibilidad. La Ley de Convertibilidad prohibió todas las cláusulas que contengan indexación en los créditos, ¿sí? Entre ellos los laborales. Entonces, la Ley de Convertibilidad, en su artículo 10, dejó sin efecto esta cláusula de actualización que establecía el artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo. En función de eso se produce una laguna del derecho, ¿sí? Porque no queda establecido cómo se va a mantener o a sostener las indemnizaciones laborales por el lapso que dure el proceso. Entonces, esta legislatura, en el año 2012, sanciona la Ley 14.399 y establece una modificación al artículo 48 de la Ley de Procedimiento Laboral, estableciendo que los jueces deben aplicar la tasa activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires, la tasa activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Como bien se dijo acá y ya lo repitieron varios oradores, en el año 2013 la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires declara inconstitucional la modificación al artículo 48 de la Ley de Procedimiento Laboral, entendiendo, y yo comparto, que la cuestión vinculada a los intereses, como ya lo había hecho con la prescripción, es una cuestión de derecho de fondo y no de derecho local. Esto quiere decir que es una competencia del Congreso de la Nación y no de las legislaturas provinciales. Hay una cuestión ahí que llama la atención, presidente, y que no debemos obviar tampoco en el análisis porque forma parte de nuestra actividad. A partir del año 2012 hay varios fallos de la Corte que empiezan a ratificar esa doctrina, en particular el caso Rojo contra la empresa 9 de Julio, que trataba de una indemnización laboral donde ratifica esa inconstitucionalidad. Pero hay un caso en el 2015, mediados del 2015, que la demandada era la ART del Banco de la Provincia de Buenos Aires y quien pide la declaración de inconstitucionalidad de la ley, del artículo 48 de la ley, es la Fiscalía de Estado de la provincia, señor presidente. Quien le solicita a la Corte que declare inconstitucional la reforma al artículo 48 de la Ley de Procedimiento Laboral es la propia Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, en un juicio donde la provincia era demandada. ¿Cómo sigue esta cuestión? Se empiezan a buscar mecanismos. El decreto 70, el famoso DNU, que está en discusión
en la Cámara de Diputados, que fue rechazado por el Senado, pero está vigente al no haberlo tratado aún la Cámara de Diputados, por esa ley inexplicable de que un decreto para ser ratificado requiere el rechazo, para no ser convalidado requiere el rechazo de ambas cámaras, cuando debería ser al revés, requeriría la aprobación de ambas cámaras para ser convalidado. Trata nuevamente el artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo, entendiendo que se trata de derecho nacional, que se trata de una competencia federal y no de una competencia de las provincias, o mejor dicho, que las provincias delegaron en el gobierno federal en la Constitución de 1853. Voy a solicitar autorización para leer, señor presidente. El decreto 70 del 2023 dice, en un capítulo, intereses aplicados por la justicia laboral, dice, los intereses judiciales aplicados a los créditos laborales provenientes de relaciones individuales de trabajo no podrán superar el monto resultante de aplicar el capital histórico, el IPC del INDEC, con más de una tasa de interés pura del 3% anual. Esta disposición es de orden público federal y deberá ser aplicada por los jueces, incluso en escenarios de concurso o de quiebra del empleador. Es decir, que el propio decreto, que nos guste o no nos guste, cuestionemos o no cuestionemos, está vigente todavía, establece y regula ya esta materia. Pero como bien dijo recién el diputado Endere, trajo un fallo que es clave en esta cuestión, que es el caso Barrios, fallado por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires el 17 de abril de este año, o sea, es un fallo muy reciente. Para mí el fallo Barrios pone fin a esta discusión y convierte este proyecto de ley en abstracto. Más allá de que considero que es materia federal y voy a explicar por qué, creo que ha caído en abstracto este proyecto de ley. Porque la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires ha establecido, y permítame leer, señor presidente, primero declara inconstitucionales las normas que prohíben la indexación, ¿sí? O las normas que establecen la desindexación. Porque claro, una cosa era prohibir la indexación cuando se establecía la paridad del peso con el dólar y la inflación casi no existía, a un proceso económico donde hablamos de inflaciones del 250, del 300% anual, ¿sí? Claramente esas leyes de desindexación quedaron actualizadas por la propia realidad. Por lo tanto, en función de esa realidad sobreviniente, la Suprema Corte de Buenos Aires, en el caso Barrios, declara inconstitucional las normas que prohibían la indexación de los créditos, pero establece, y acá es donde le solicito para leer, dice, para el cálculo de la actualización monetaria se emplearán los índices oficiales, por ejemplo, del Banco Central de la República, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, del área competente en materia de trabajo, empleo y seguridad social, actual Secretaría dependiente del Ministerio de Capital Humano, u otro órgano o agencia estatal que se estimaren apropiados según las características del asunto enjuiciado. Más allá de la eventual consideración de otras tasas legales o convencionales válidamente autorizadas por el ordenamiento jurídico, el monto resultante de la aplicación de esos índices se le adicionará un interés puro no mayor al 6% anual, cuya graduación en cada caso podrá vincularse al tipo de índice de actualización que se aplique. Es decir, señor presidente, y además establece la Suprema Corte que esto es doctrina legal. ¿Qué significa que sea doctrina legal de la Suprema Corte? Significa que la aplicación de este precepto es obligatorio para los tribunales inferiores. Si es obligatorio para los tribunales inferiores, la Suprema Corte ya resolvió qué índice y qué tasas se deben aplicar. Está resuelto, señor presidente. ¿Y por qué la Suprema Corte lo puede resolver y nosotros no lo podemos legislar? Si la Suprema Corte también es de la provincia. Y acá es donde entra en juego el artículo 75, inciso 12, que en lo que nos interesa tiene dos grandes cuestiones. La primera, cuando dice que corresponde al Congreso de la Nación dictar el Código Civil, Penal, de Minería, de Trabajo y Seguridad Social en cuerpos unificados o separados sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales. ¿Sí? Es decir, establece que el derecho de fondo es delegado de las provincias al gobierno federal. Es una facultad que las provincias le delegan al gobierno federal. Y la segunda parte de ese precepto en lo que nos interesa dice, correspondiendo su aplicación a los jueces federales
o a los jueces locales, según que las cosas o las personas recaigan en sus respectivas jurisdicciones. Es decir, dice que esas leyes comunes dictadas por el Congreso de la Nación las van a aplicar tanto los jueces federales como los jueces locales. Por eso, la Suprema Corte sí puede establecer doctrina legal respecto de esas normas nacionales y no puede hacerlo esta legislatura porque no es competente para dictar derecho de fondo. Esto es como si nosotros, señor presidente, mañana quisiéramos decir que en la provincia de Buenos Aires el homicidio en lugar de 8 a 25 años, como dice el Código Penal, va a ser de 8 a 30 años. No podemos, señor presidente. No somos competentes para hacer eso porque el Código Penal es derecho de fondo y le corresponde al Congreso de la Nación. En este caso nosotros creemos que los intereses son derecho de fondo y le corresponde al Congreso de la Nación. Y que en todo caso la provincia de Buenos Aires ya tiene resuelta la cuestión a partir de la doctrina legal de la Corte en un fallo del 17 de abril de 2024, de hace menos de un mes, que establece, y comparto lo que dijo un diputado que no sé cuál fue, no limita a un solo coeficiente como el proyecto de ley que estamos tratando, que limita al ser, sino que dice que serán los jueces los que fijarán el índice entre varios índices posibles de fijar y que el 6% que se adicione tendrá que ver con el índice que se aplicó. Entonces, entendemos por un lado que no somos competentes para tratar derecho de fondo y entendemos también que la ley ha caído en abstracto porque la doctrina legal de la Suprema Corte está vigente y rige para los tribunales inferiores. Por estos motivos, señor presidente, nos vamos a abstener de tratar este proyecto. Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada